Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar este dibujo en AutoCAD, esta especie de nave. Lo primero estamos a tener nuestras capas. En este caso voy a trabajar con 3 capas. La primera, la capa 0, va a ser de dibujo. La segunda, la auxiliar. Y la tercera, de cotas. Cada uno de un color diferente. Primero vamos a trabajar con la auxiliar para hacer los trazos que nos van a ayudar a elaborar nuestro dibujo de mejor manera. Entonces, viendo el dibujo, necesitamos hacer primera línea auxiliar, ¿no? Para unir la distancia de estos dos círculos. Primero vamos a elaborar la base. Es una línea de 114. Entonces, será nuestra línea auxiliar. Vamos a darle 160. Ya está. Luego vamos a hacer justo del centro una línea hacia arriba de la altura que debería tener nuestra nave. Aquí nos dan una altura de 160 desde el centro del círculo que está en la base hasta el centro del círculo de la punta de la nave. Entonces vamos a darle una distancia de 200. Bien, entonces con esto ya tendríamos nuestro eje de líneas auxiliares. Y ahora sí ya empezamos haciendo el dibujo en sí. Tenemos una línea auxiliar del centro a la distancia de los dos círculos debe ser 114. Entonces vamos a colocarle la mitad de la distancia, sería 57 de un lado, otra línea, del centro y 57 del otro lado. Vamos a la capa de dibujo, pinta círculo, nos vamos y a la línea que hemos hecho de 57 y debe tener radio, bueno, dan el diámetro. Entonces dos círculos, el pequeño de diámetro 22.5 y el siguiente de 45. Entonces un diámetro 22.5 y otro círculo de diámetro 45. Lo mismo hacemos con el otro lado, buscamos punto final de la línea de 57. Hacemos círculo de diámetro 22.5 y otro círculo de diámetro 45. Entonces ya tendríamos los dos círculos de la base. Vamos a unirlos, ¿no? Y están cerrados por un círculo que es tangente a estos dos y tiene radio 45. Entonces damos un círculo, tangente, tangente, radio. Y le damos 45 de radio. Y ahí con eso ya tendríamos la primera parte del dibujo. Siguiente, vamos a ir otra vez a la línea auxiliar y vamos a hacer la punta del dibujo. Y nos dicen que desde el centro de este círculo, ¿no?, de los dos círculos pequeños, hacia el centro de la punta de la nave hay una distancia de 160. Entonces, bien podríamos hacer una línea en este lado y luego unirla aquí, pero en este caso voy a hacer una línea desde aquí, arriba, de 160, y regresamos a la capa de dibujo, círculo, y buscamos el punto donde termina, ¿no?, la línea que hemos hecho. Entonces allí ya habría una distancia de 160. El primer círculo es de 45 de diámetro. El siguiente es de 80 de diámetro, ¿no?, es este círculo de aquí. Y hay un círculo
más, bueno, una partecita de círculo que es esta, no que cierra, pero viene a ser un círculo entero, que es de radio 58. Entonces vamos a hacer esos 3 círculos. Ya tenemos uno. Vamos a hacer el siguiente, que es de diámetro 80. Y el último, que es de radio 58. Entonces con eso ya tendríamos los 3 círculos. Necesitamos activar, es recomendable activar todas nuestras herramientas para que nos puedan salir los puntos donde termina una cierta línea o el centro de los círculos, etc. Bien, una vez que ya tenemos estos círculos, vamos a tratar de cerrar, ¿no? Hacer la parte exterior de la nave. Para ello, vemos que estas líneas, una especie de curva que cierra aquí en la parte interna, tiene una distancia de 11, ¿no? En la parte externa. Quiere decir que es la misma línea, pero que tiene una distancia de 11. Y estas líneas están formadas por círculos, ¿no? O sea, son círculos enteros que se ha cortado y se ha tomado solamente una parte. Y ese círculo es de radio 125 y es parte de este punto, ¿no? Este punto tiene una distancia de 57 desde esta línea. Vamos a hacer esta línea para poder guiarnos. Vamos a ir a auxiliar. La línea. Vamos a trazar del centro aquí. Bien, entonces, el centro del círculo que necesitamos para hallar esta curva en el dibujo tiene radio 125 y su centro está a una distancia de 57 de esta línea auxiliar que hemos trazado. Pero no nos dicen qué distancia tiene del centro, ¿no? Del eje vertical. En nuestro dibujo no nos dicen qué distancia hay. Pero podemos aproximar una distancia, ¿no? Calculando más o menos los círculos que hemos hecho, radios. En este caso vamos a considerar una distancia de 75.5. Entonces, vamos a ir a auxiliar, línea. Vamos a hacer un desfase de 57, ¿no? De esta línea. Entonces, en esta recta debería estar el punto central de nuestro círculo. Y vamos a ir a través de esa línea. Y desde el centro vamos a calcular una distancia de 77.5. Está. Entonces, vamos a ir a capa de dibujo. El círculo. Desde aquí ya hemos calculado una distancia de 57 de altura y se ha tomado. Vamos a volver a hacer esta línea. Ya está. Entonces, ahí ya tenemos una distancia de 77.5, ¿no? Hacia el eje vertical y de 57 de distancia con este eje horizontal. Entonces nos dicen que este círculo tiene de radio 125. Bien, ya tendríamos aquí. Y lo mismo tenemos que hacer con el lado derecho de la nave. Para no volver a calcular ecuaciones auxiliares, vamos a usar la herramienta espejo, seleccionar ese círculo, nuestro eje y un punto. ¿Sí? Ya está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como les dije aquí, nos dicen que hay una distancia de 11, ¿no? Desde esta curva, una distancia de 11 a la siguiente curva externa, que es la que va a cerrar nuestra nave.
Entonces, vamos a hacer un desfase de 11. Esto. Y lo mismo con este punto. Bien. Y si revisamos arriba, sí hay una intersección. Entonces quiere decir que está bien la distancia que hemos aproximado. Vamos a borrar un poco los excesos del dibujo. Vamos a usar la herramienta Trim. Damos doble Enter. Y vamos a borrar los excesos para poder ver mejor lo que estamos trabajando. Lo que ya no se puede borrar, lo borramos al final. Ya. Borrar eso más. Bien, lo demás ya lo borramos al final. Ahora vamos a hacer la parte interna del dibujo. Esta figura de aquí. Nos dice de que esta línea o donde empieza esta figurita es una distancia de 34 desde el centro de nuestros círculos inferiores. Entonces vamos a hacer igual un desfase de 34 de esta línea. Ya está. Entonces por aquí pasaría nuestra base, ¿no?, de esta figura. Vamos a ir a estamos en la capa de dibujo. Vamos a hacer una línea. Primero vamos a trabajar los círculos. Vamos a cerrar la parte superior de la figura. Vamos a hacer círculos. Nos damos cuenta de que estos círculos son tangentes, ¿no?, a este círculo de aquí y a esta curva, ¿no?, a estos arcos. Entonces vamos a trabajar tangente, tangente, radio. El radio de estos círculos que nos dan es de 18. Entonces seleccionamos este y le damos 18 de radio. Radio. Seleccionar esta parte, y detenemos. Y lo mismo vamos a hacer en este lado. Bien. Ahora trazar una línea que una este punto con este para la base de la figura interna. Ya está. Pero aquí hay una especie de curva, ¿no? Y si damos cuenta, pues para formar eso tenemos que hacer un círculo tangente a este arco y a esta línea recta que hemos hecho. No nos dicen qué radio debe tener, pero podemos ir aproximando, ¿no?, de acuerdo a la inclinación que querramos que tenga nuestra curva. En este caso, voy a trabajar con radio 10. Este lado también. Con eso ya tendríamos. Solo nos faltaría borrar. Luego tenemos que cerrar aquí. Aquí tenemos que cerrar y también es un círculo que es tangente. El radio nos dan que es 34. Entonces, ese círculo, trabajamos con tangente, tangente radio. Seleccionamos esta parte, radio 34. Y vamos a hacer lo mismo con este lado del dibujo. Bien.
Ahora solamente nos faltaría hacer esta partecita, ¿no? El dibujo, que esta línea tiene una distancia de 11.5, pero nuestro eje vertical la divide en dos, para darle mayor simetría. Entonces, vamos a línea, y también nos dan la distancia, ¿no?, que hay desde esta línea hasta el centro del círculo. Entonces, vamos a hacer una línea auxiliar, hacerlo con mayor exactitud. Desde este punto, con 28.5. Ya está. Regresamos, capa de dibujo. Entonces, vamos a hacer una línea del centro. Para ver esta línea mejor en el eje vertical. Aquí. 28.5. Pero así vamos a hacer nuestra capa de dibujo. Línea. Y nos vamos al punto final, ¿no?, que es aquí. Y nos marca entonces aquí. Vamos a hacer una línea de 11.5. Pero nuestro eje vertical la parte en dos. Vamos a 5.75 por un lado y 5.75 por el otro. Bien, ahora solo nos faltaría unir este punto y vamos a pasarnos, ¿no?, para que sea exacto, y ya luego borramos el exceso. Mismo aquí. Ya está. Ahora sí, teniendo eso, solamente nos faltaría borrar. Vamos a ocultar la capa auxiliar para poder borrar con mayor facilidad. Usa esto. Vamos a borrar esto. Bien, eso lo borramos al último, lo no se puede borrar. Lo borrando después. Aquí también esto. Esto. Vamos a borrar aquí. ¿Está? Entonces, solo nos faltaría borrar lo que ha quedado fuera del dibujo. Lo vamos a seleccionar. Esto. Parte. Aquí. Parte de aquí. Y esto de acá. Vamos a suprimir. Con eso ya tendríamos nuestro dibujo terminado. Tenemos el dibujo, lo único que nos faltaría sería acotar. Por eso nos vamos a, activamos nuestra capa auxiliar y nos vamos a nuestra capa de cotas.
vamos a configurar primero nuestra, como que queremos nuestras cotas. El tamaño del texto voy a colocar de 7, de 6.5. Y ahora sí empezamos a botar primero las distancias. Escribimos comando dal. Empezamos de aquí. Ahí está, 114. Seguimos con distancias. Con esta distancia. Aquí. Esta cosa que también con eso ya tendríamos las... falta esta distancia de aquí a aquí. Ahí está. Bien, y ahora vamos a los círculos. Los círculos, todas las curvas. Vamos a empezar primero con la herramienta de D para acotar los diámetros. Seleccionamos los círculos, jalamos a un lado. Bien. Círculo de arriba. Bien, esos círculos son los que están con diámetro, el resto lo acotamos con radio. Escribimos dimrad y seguimos acotando. Bien. Con eso ya tendríamos hecho todo el dibujo. La capa de dibujo, las líneas auxiliares y las cotas. Las cotas pueden cambiar el tamaño, podemos hacerlo más pequeño, colocar en diferentes lugares, etc. Entonces eso sería todo. Espero que haya quedado clara la explicación.